¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenas, Luisma, pues encantada de escucharte, siempre es un gusto hablar contigo. Bueno, nos ha costado un poco, ¿eh? Un ratín, pero viste que cuando se quiere al final se consigue, ¿eh? Sí, eso es. Hay que buscar el momento oportuno y encontrar ese tiempo para poder conversar, ¿no? Ujú. Y hablar tranquilamente. ¿Dónde estás ahora, Verónica? Pues me pillas en Dublín, en Irlanda, Muy bien. ujú, ¿Y de dónde? disfrutando del verdor, ¿no? Ya, Que siempre me acompaña. ya, porque lógicamente, ¿de dónde eres? Yo soy de Asturias, de Gijón. Oye, ¿y qué recuerdos tienes de tu infancia en Gijón? No sé si siempre has vivido en Gijón, te criaste aquí o te has movido. Nací en Gijón, me crié en Gijón hasta los 20 y poco años que me fui a Madrid a continuar mis estudios y luego ya, pues nada, a los 2 años de estar en Madrid me vine a Irlanda, a Dublín. Ujú. Oye, te preguntaba por tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia en Gijón? Mm, tengo tantos, ¿no? Gijón es una ciudad tan bonita que nos ofrece tantas cosas, ¿no? En un entorno como es el de Asturias. Pues los recuerdos que tengo, no sé, varían, ¿no? Desde cuando eres más chiquitina. Me acuerdo mucho del muelle de Gijón, aquel olor a mar, a salitre y los paseos con mi familia. am, Me acuerdo mucho también sobre todo yo creo de las tiendas, ¿no? De esos contenedores que tienen contenido, que hacen la ciudad. Son los mayores recuerdos, ¿no? Pues entrar a una pastelería, am, ir a la librería Plaza, comprarte los libros y luego forrarlos. Y luego, bueno, pues evidentemente a medida que ya vas creciendo, pues disfrutar tantísimo de la playa, luego ya disfrutar tanto de los amigos y de la libertad cuando ya te haces un poquito más mayor y luego ya pues nada, empezar un poco una vida más, lo que se llama una vida más seria y ya comenzar los estudios en la universidad y luego mi contacto un poco más ya con Oviedo también, donde Ujú. estudié. Oye, bueno, lo primero tenemos que dar las gracias a una persona que es a Pelayo Pastor, ¿no? Que fue el Sí, que nos conectó hace ya, pues yo creo que va a hacer 5 años, yo creo, ¿eh? sí. Que el tiempo pasa. Nos conectó y me acuerdo perfectamente que nos vimos la primera vez en el Toma 3 Ujú. en Gijón, una cafetería de aquí en el que yo entré y me estabas esperando y ahí me preguntaste y te trasladé un poco qué era o qué idea tenía yo con esto de Asturias Power en la cabeza, ¿no? Creo, no sé si recuerdas ese momento. Muy bien, además, porque me parecía una locura, Luisma, y fíjate lo que hace tener un objetivo. Es increíble, la verdad es que eh, es increíble a lo que habéis llegado y lo que estáis construyendo. Y la verdad que le doy muchas gracias a Pelayo. Pelayo es, bueno, es un amigo, muy buen amigo mío y no solamente me ha conectado a ti, sino que también me ha inspirado en muchas cosas. Pero claro que me acuerdo, Luis sí, habíamos tenido una conversación muy bonita de cómo estabas, era tu visión, ¿no? de esta comunidad que estás creando. Ujú. Pues gracias, Pelayo, por esa conexión y se lo diré la semana que viene, que seguramente que tenemos la buena costumbre de quedar a comer con otro amigo, con Arsenio, una vez Sí. al mes, más o menos, una vez cada mes y medio, a veces se alarga un poco más, pero bueno, intentamos guardar esa costumbre para contarnos nuestras aventuras, ¿no? Nuestras penas o nuestras alegrías. Que Oye, sí. algún día tenéis que invitarme a esa comida, Ah, sí. que promete. Sí, 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 estás invitadísima cuando estés aquí en Gijón, nos avisas y si coinciden en el tiempo o provocamos que coincida para que puedas participar de ella, claro que sí. Oye, Verónica, siempre has estado vinculada a, bueno, siempre, no lo sé, estoy diciendo siempre, pero siempre has trabajado en empresas de ámbito tecnológico. Ujú. Después hablaremos también de esa otra parte y otra faceta que tienes de ámbito social, que te gusta también ayudar digamos, apoyar causas en las que te comprometes, ¿no? Y tu conocimiento, tu experiencia también pueden servir. Pero antes de eso, me gustaría un poco que nos explicaras cómo llega Verónica a ir construyendo esa carrera en estas empresas de ámbito tecnológico, cómo
te formaste? ¿Hacia dónde tiraste inicialmente no sé, tu visión que tenemos cuando éramos pequeños o jóvenes y tienes que empezar a construir ese futuro, ¿no? Y llegas al instituto y en el instituto pues te gustan más o menos una serie de asignaturas y después tienes que escoger la carrera y a partir de ahí pues uno va creciendo, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios y cuéntanos un poco sobre ello? Sí, bueno, la verdad es que yo nunca me hubiera imaginado cuando te decía que tenía esos recuerdos de pasear por el muelle de Gijón, que algún día iba a terminar pues trabajando en grandes empresas tecnológicas. Em, eh, Tampoco creo que tuviera más visión de la de disfrutar del paseo en aquel entonces, pero luego es verdad que a medida que vas creciendo, am, yo creo que para mí lo que era bastante importante era, bueno, pues buscar de alguna manera la felicidad y el aprendizaje, ¿no? Para mí, aprender siempre ha sido uno de los motores que me ha llevado de unas posiciones a otras. Yo vine a Dublín fíjate, hace 20 años. Este último fin de semana he celebrado mi Irish cumpleaños. Eh, Llegué pues con muchísima intención de aprender, ¿no? Y aprender de otras culturas. Siempre quería saber cómo se podía pensar en otro idioma y quería también comunicarme con pues, casi la mitad de la población que existe hoy en día en la Tierra, ¿no? Así que eso para mí la herramienta era el inglés y vine principalmente para aprender inglés, con la intención de quedarme un ratito solamente, casi un año, pero luego cuando estás aquí, bueno, primero te das cuenta que el proceso de aprendizaje para poder manejarte en un ámbito laboral en otro idioma es un poquito más largo del que esperabas, pero luego ya se empiezan a hacer otros añadidos, ¿no? Y otros intereses, que es, bueno, pues empiezas a conocer a gente muy interesante, comienzas a crecer, y la vida la verdad que te va acompañando y la gente te va acompañando. Así que a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de que, bueno, yo quizás sí que tenía una visión que era la de progresar, aprender, pero luego he tenido siempre gente que me ha apoyado muchísimo, mentores y mentoras, a las que les debo, la verdad, mucho en mi progresión profesional. Y de alguna manera se ha ido construyendo de a poquito. Ujú. ¿Y por qué carrera optaste cuando saliste del... ¿Dónde estudiaste en Gijón? Pues yo creo que ahora os vais a sorprender mucho todos porque yo estudié Historia del Arte, yo vengo de Humanidades. Bueno, yo también. Es verdad, Luisma, es Hay que respetar verdad. ese ámbito de desarrollo cultural y de aprendizaje que te puede llevar a sitios insospechados. Eso doy fe de ello. Sí, totalmente. Además, de hecho, en las empresas tecnológicas, que es donde yo me muevo actualmente, se está contratando mucho valor que viene de humanidades, ¿no? Sobre todo por la capacidad de la toma de decisiones, ¿no? Y ese decision making process que se dice en inglés, ¿no? Y bueno, y por la diversidad también de talento que aporta muchísimo. Ujú. Ujú. O sea que estudiaste Historia del Arte y cómo acaba una licenciada en Historia del Arte trabajando en empresas como Microsoft, por ejemplo. Sí, pues después de estudiar Historia del Arte, luego me fui a Madrid a hacer un curso bueno, un posgrado de Biblioteconomía y Documentación. Am, allí empecé a trabajar en una empresa haciendo clipping, una Ujú, agencia. ujú. Y luego, bueno, pues en esto que te comentaba del aprendizaje, de esa necesidad de comunicarme con el resto del mundo para pensar, ¿no?, de otras maneras y que me abriera un poco también emocional y mentalmente, me vine a Irlanda y empecé, pues Luisma, yo no soy la historia de a lo mejor muchas personas quizás expatriadas, ¿no? Yo venía muy jovencita y venía también un poco a buscarme la vida. Así que empecé pues haciendo un montón de cosas. Pues empecé trabajando un año, estuve trabajando en hoteles, dando publicidad, cuidando niños, y luego después de ese año de experiencia dura, pues me contrató Microsoft en el departamento de atención al cliente, y luego a partir de ahí la verdad pues que el segundo año
y ya me puse en un proyecto donde hicimos una adquisición de una empresa que era el primer antigen de Microsoft, y estaba la central europea en Madrid, así que me vine a Madrid y estuve en Madrid durante 2 años haciendo toda la adquisición y la migración de esa licencia. Y luego, pues mira, fíjate, a partir de ahí me empecé a involucrar en muchísimos proyectos internacionales. Luego hice un proyecto para los partners de Rusia, ¿no? Para que pudieran hacer negocio de una manera transparente con Microsoft, que fuimos una de las primeras empresas en aquel entonces de hacerlo. Um, y fíjate, ahí en Microsoft estuve 12 años, donde aprendí muchísimo. Para mí ha sido, bueno, pues Microsoft es una empresa genial, ¿no? Su propuesta de valor es increíble, no solo para el cliente, sino también para el empleado. Y luego nada, pues empecé en otra empresa un poquito más pequeña, también multinacional, que se llama Liferay, y ahí con un puesto más grande, ¿no? Ahí fue donde cuando yo te conocí, creo recordar que acabas de llegar o no, ya llevabas unos años, creo, en LiveRate. Pero en Microsoft, cuando hablamos de estas grandes empresas tecnológicas, también, lógicamente, yo veo muchas veces la dificultad de la cultura, ¿no? De la cultura corporativa en esas grandes, digamos, grupos de trabajadores. ¿Cómo se vive esto desde dentro? ¿Cómo una compañía como Microsoft, por ejemplo, cuida y pregmea, hace que su cultura cale un poco dentro del ámbito laboral, profesional? Es verdad que ha cambiado todo esto mucho en los últimos años, desde la pandemia, ¿no? Con la llegada del teletrabajo y de los formatos híbridos de trabajo. Pero ¿cómo una compañía de este tipo intenta aglutinar pues ese conocimiento interno hacia el trabajador y que lo haga suyo, ¿no? El trabajador, porque yo creo que es el mayor valor que puede tener una organización. Bueno, Microsoft, como otras de las tantas empresas, desde mi punto de vista, que son satisfactorias, ¿no? En su negocio y en cómo tratan a la gente, es principalmente porque tienen una estrategia muy fuerte de cultura, como tú dices, Luisma. Y una cultura que no se ve de una manera aislada, sino que tiene que estar en conexión con la estrategia y la visión, ¿no? De una empresa. Evidentemente la visión, que es esa lanzadera, esa vista mucho más al horizonte, y bueno, una estrategia que te lleve a esa visión, ¿no? La estrategia en realidad no dejan de ser a pasar del punto A al punto B con unos puntos determinados, ¿no? Con unos hitos determinados, para que tenga cierta coordinación y orquestación. Pero debajo de todo eso, de la estrategia y de la visión, tiene que existir una plataforma muy robusta de cómo se trata al empleado, y dentro de eso es toda la generación de cultura, que es poner en valor, ¿no? esa diversidad, esa equidad, y tratar de que la gente pueda ir al trabajo y mostrarse de la manera que es, y enfatizar de alguna manera toda esa diversidad que todos llevamos, y hacer, bueno, pues crear muchísima comunidad y unas áreas, bueno, pues de mucha salvaguarda, ¿no? para los empleados. Oye, decías antes también que una vez que concluyes la etapa en Microsoft, empiezas a trabajar en LiveRate y lógicamente vas adquiriendo responsabilidades, creciendo profesionalmente dentro de esta compañía también. ¿Cómo vives? Siempre hablamos o siempre se habla de que faltan mujeres en el ámbito tecnológico, del acceso a puestos directivos de la mujer en ámbito de tecnología, y ya no solamente de tecnología, sino en otros ámbitos, aunque gracias a Dios eso también está cambiando. ¿Cómo vive una joven asturiana que va labrando su carrera profesional, primero desde Madrid, después desde una compañía global como Microsoft, y llegas a otra compañía donde tienes que también, lógicamente, desempeñar cargos de responsabilidad? ¿Cómo vas viendo ese crecimiento en lo personal y en lo profesional, Verónica? Bueno, pues primero con muchísimo agradecimiento para las personas que en realidad también te dejan ese espacio, ¿no? para poder ejecutar cosas. Yo creo que
La representación es tan importante, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en el ámbito empresarial, pero también en la política, y lo estamos viendo también incluso con las revueltas que estamos viviendo socialmente las últimas semanas, sobre todo en España, pero también en todo el mundo. Se vive sobre todo cuando quieres aprender, que era lo que a mí me motivaba al principio cuando me preguntabas, ¿no? ¿Qué es el motor que te guía, ¿no? Para mí es el aprendizaje. El aprendizaje formaba parte de, bueno, pues de querer también formar parte de esa representación, porque creo que todos tenemos una responsabilidad de ser activistas en el ámbito en el que estamos, ¿no? Y buscar nuestro espacio. Y dentro de esa diversidad, la verdad que Liferay sí que ofrecía una cabida importante para, bueno, al margen de cuál sea tu género, sí que potenciar el talento. Y pues se vive, hay veces que bueno, más duro que otras veces, pero bueno, para todo el mundo igual, depende de a lo que te enfrentes, donde existe lo que se consideran minorías, ¿no? Por eso es tan importante todas las políticas de empresa en relación a diversidad, inclusión y pertenencia. Pero yo lo viví pues muy feliz, agradecida de esa oportunidad, como decía, y quitar barreras para poder dar espacio a otros, ¿no? Así que fue una experiencia muy bonita. Y en Liferay, por ejemplo, que llegaste a ser la directora de ventas, ¿cómo? En Life tuve, perdona que te interrumpa, No, no, Luisma, nada, nada. dos roles que eran al mismo tiempo. Era la directora, la head de Sales Operations, de operaciones, y a mi segundo rol, que era directora general para la entidad de Life International, un hub que estábamos creando para EMEA. Ujú. ¿Y con qué te quedas de esa experiencia en Liferay? Me quedo, bueno, pues con las cosas que se construyen, ¿no? Siempre creo que tengo tendencia a recordar los momentos de amabilidad de la gente, o los momentos de satisfacción de los empleados o los compañeros con los que trabajaba. Cuando ves a gente crecer, ¿no? En los roles que están desempeñando en esos momentos, o cuando ves que la gente puede trabajar y dedicar tiempo a cosas quizás un poquito más allá de lo que es el trabajo más técnico puro y duro, pero pueden invertirlo también en otros cambios y hacer las cosas que realmente le gustan. Para mí es una satisfacción ver a la gente feliz. Me quedo con eso. Hicimos muchísimas cosas en Liferay muy bonitas. Y cuando uno tiene un puesto de esa responsabilidad, que de ella dependen, en este caso, pues muchas personas o distintos equipos a nivel global, lo que menos te gusta de esa gestión. Bueno, lo que menos me gusta de esa gestión, claro, ahí normalmente suele haber muchos conflictos, ¿no? Eh, con los que tenemos que lidiar de alguna manera, y a veces que los conflictos normalmente entre personas, pues a veces te generan cierta inestabilidad. Pero bueno, yo creo que de esos conflictos también es de los que tenemos que aprender para hacer, ¿no? Esa reflexión más consciente de dónde son las áreas que tenemos que mejorar, y sobre todo, bueno, pues también analizar, ¿no? Pues por qué me afecta esta situación, y a partir de ahí es donde comienzas a crecer también de alguna manera. Sí, oye, te lo decía porque siempre pienso que cuando uno tiene, digamos, esa responsabilidad y esos cargos, ¿no? Como decíamos ahora, de dependencia de creación de equipos, de gestión de equipos, bueno, de reportes al final, los que te piden desde las instancias superiores, ¿no? Y el trato con las personas, siempre digo que esa faceta también es la que me parece más complicada dentro de una compañía, ¿no? Más allá, lógicamente, de que tienes que vender y que tienes que ofrecer unos resultados y unos beneficios, como no podría ser de otra manera, una compañía que busca eso para ser sostenible en el tiempo, pero todas esas problemáticas que surgen vinculadas a nuestras personas, ¿no? Al momento en el que vive cada uno, a los momentos que están pasando los equipos, a las situaciones de los proyectos, ¿no? Todo eso
a mí es lo que más complicado me parece en ese sentido, ¿no? Cuando tienes que tomar decisiones o, por desgracia tienes que hacer pues algún despido o Ujú. cambios, ¿no? Estructurales. Entiendo que ahí también se pasa mal, ¿no? Cuando tienes esa parte humana que la gente tiene que brotar. Claro, eso la verdad es que a medida que luego vas teniendo un poquito más de experiencia, pues como que delineas un poco más también la manera en que te enfrentas a esas situaciones, ¿no? Para que no te llegue a afectar tanto, pero tienes razón, Luisma, es muy doloroso y bueno, cuando pasas por ello, pues la verdad es que lo sabes, pero bueno, hay que tirar siempre hacia adelante y sobre todo tratar a las personas con respeto cuando surgen esas circunstancias. Yo creo que a todos, si nos ponemos en los zapatos de una persona a la que le va a afectar un despido, es importante empatizar de alguna manera, ¿no? Con la situación por la que estaban yendo. Yo creo que ese aspecto humano, como tú dices, Luisma, es fundamental, nunca se puede perder, es por lo que estamos aquí en realidad, ¿no? Somos una comunidad, como la comunidad de Asturias Power que tú estás creando. Oye, y después de esa etapa en Live Rave, te llega otra oportunidad en la que has estado hasta hace poco, que Ujú. es una compañía que, bueno, aquí en España quizás no es tan conocida, o que yo creo que está empezando a serlo ahora, que es Glassdoor. ¿Qué es Glassdoor? Para la gente que no lo sepa. Sí, Glassdoor también es una empresa tecnológica, pero la tecnología que desarrolla es para el ámbito de los recursos humanos. Entonces es una plataforma que de alguna manera hace transparente el sentir de los empleados. Am, Algo que le asusta, ¿no? A tanta Ujú. gente, ¿no? A tantos empresarios, pero es una plataforma que en realidad no tiene que asustar, sino que tiene que enriquecer porque se ha creado precisamente para dar transparencia sobre los estados de ánimo y las mejoras que se necesitan hacer. Ujú. ¿Y tu experiencia en esta compañía, cómo la resumirías? Bueno, pues muy gratificante porque para mí es muy importante, como decía, ¿no? Esa creación de cultura dentro de una empresa. Yo me dedico a la estrategia de las operaciones, pero nunca me olvido que en realidad lo que subyace para que una empresa funcione bien es el personal, es la cultura que se crea. Entonces, poder trabajar en una empresa en la que me iba a permitir diseñar de alguna manera la estrategia para que las empresas pudieran mejorar, ¿no? En cuanto a la satisfacción de sus empleados, pues fue súper bonito. Además, bueno, pues es una empresa también que está en el top de la tecnología hoy en día, sister company, ¿no? Tiene un hermanamiento con otra empresa muy conocida también que se llama Indeed, que ambas están dentro del ámbito de los recursos humanos dentro del mundo tecnológico y están haciendo cosas muy interesantes en cuanto a cómo estamos cambiando las formas de contratar talento y gestionar las empresas internamente. Ujú. ¿Y ahora en qué fase está Verónica? Verónica sigue en esa fase de crecimiento constante, que eso la verdad siempre me acompaña. Em, Así que, bueno, pues yo he terminado en Glassdoor, donde estaba como directora de estrategia de operaciones hace unos meses. Así que estoy en un momento en el que lo estoy dedicando a estudiar y hacer un poco de consulting también. Estoy con un par de am, clientes, uno precisamente en Asturias y otro cliente internacional, ayudándole, bueno, pues con la expansión internacional, ayudándoles con la expansión internacional, eh, estudiando y, bueno, pues eh, eh, ansiosa por continuar, ¿no? Este aprendizaje y ver qué me sorprende qué me depara durante los próximos meses. Mm. En estas etapas de cambio, cuando uno lógicamente empieza pues, en un proyecto, se ilusiona, en unos está más tiempo, en otros menos, pero cuando tienes que hacer ese cambio en decir, decidir, a veces pues son cambios obligados porque el proyecto no continúa o hay problemas y no se sigue en él. Otras veces la decisión es propia y ves que pues, tu etapa ya se ha terminado o crees que se ha terminado y te gusta buscar otros retos o, como dices, seguir aprendiendo, ¿no? Y los miedos ahí, ¿cómo te enfrentas a esa situación de cambio? Yo siempre digo que yo en ese sentido soy bastante
bastante, entre comillas, osado, ¿no? No tengo miedo al cambio, ¿no? No me produce un miedo excesivo cambiar, salvo que, lógicamente, tengas un poco de control donde vas, ¿no? En el sector, el mercado, lo que tienes que hacer dentro de tus responsabilidades, etcétera. Pero ¿cómo vives tú o has vivido en esos cambios que has desarrollado en tu carrera profesional? ¿Cómo los has vivido internamente? Sí, qué palabras mencionas, Luisma, ¿no? Dos tan importantes, miedo y cambio, que siempre las solemos asociar la una a la otra. Yo la verdad que en mi caso los cambios me generan muchísimo entusiasmo, porque sé que normalmente suele ser para, bueno, pues para continuar con ese aprendizaje, ¿no? Para descubrir cosas nuevas. También para ponerte en esta zona, lo que se llama, ¿no? Esta zona de no confort, ¿no? Que te hace sacar un poco más las castañas del fuego, ¿no? Y reconozco que cuando yo estoy en esas situaciones, en esas fases de mi vida, es cuando encuentro, bueno, pues los crecimientos, ¿no? Los parámetros de crecimiento se expanden, son más grandes. Así que, bueno, ahora con un poquito de experiencia, la verdad es que tengo tendencia a disfrutarlos de alguna manera. Pero tú has dicho algo muy importante también, Luisma, que es cuando en realidad tienes un soporte, cuando tienes cierto colchón, ¿no? Y los colchones no solamente tienen que ser económicos, son también, no dejan de ser colchones de privilegio. Bueno, pues quizás a lo mejor esa historia que te has construido, ¿no? Pues haber construido una experiencia, eh, pues haber estudiado, continuar formándote y continuar, bueno, pues continuar ese aprendizaje. Fíjate, iba a decir lucha, pero me parece una palabra que, bueno, quizás tiene una connotación un poco guerrera, que no me gusta utilizar demasiado, pero sí, entonces quiero transformar la lucha por, bueno, pues algo más positivo que es el aprendizaje. Sí, da miedo, pero hay que creer en esa comunidad. Mira, volvemos otra vez a la palabra tan importante de este podcast, ¿no? Porque las comunidades ayudan. Y ahí es donde, mira, algo tan importante como es ser vulnerable, ¿no? Y no tener miedo a mostrar esa vulnerabilidad si en algún momento estás sintiendo ese miedo que mencionabas, Luisma. Porque las comunidades son realmente importantes y en realidad son las que nos ayudan, ¿no? Yo al principio te decía que yo he tenido mentores y mentoras que me han ayudado tantísimo, ¿no? Hay que ser mentor y mentora también, no hay que depender de los mentores y las mentoras, hay que tener también un poco la actividad social de querer ser, ¿no? Querer ser mentor o mentora para otras personas. Así que yo creo que es un poco el compendio de lo que me hace sentir menos miedo, ¿no? Quizás esa orquestación de recursos que puedes poner ante situaciones como estas. Bueno, y yo creo que también que en los últimos años los procesos de cambio se han acelerado, ¿no? Que quiere decir que la gente también es inquieta en su crecimiento, en explorar otras alternativas profesionales, en compaginarlas con algo que vamos a introducir ahora, que es esa parte más personal tuya de ofrecer a los demás y de ayudar en otros ámbitos, ¿no? Pero quizás lo que antes era estar durante tiempo infinito en una compañía, que también ocurre hoy, pero quizás con menos asiduidad porque el mercado o los mercados son muy, muy, muy cambiantes y lógicamente la evolución tecnológica que estamos viviendo y los momentos tan, no sé, yo digo que son maravillosos, ¿no? Otros los ven como con miedo, ¿no? Yo los veo siempre de manera positiva porque creo que el cambio que estamos viviendo ahora mismo pues es muy, muy, muy drástico. Lógicamente habrá gente que se quede atrás, como ha ocurrido históricamente. Quizás ahí hay una parte también social de ayuda, ¿no? Y de reencontrar a perfiles que quizás pues pasen por malos momentos porque quizás no tengan esa facilidad para adaptarse o no tengan el conocimiento bueno, pues de distintas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que eso también ha evolucionado mucho. No sé si estás conmigo o crees que también esto lo has vivido o lo estás viviendo sobre todo en una ciudad como Dublín, que aglutina a las mayores tecnológicas y otras compañías del mundo, ¿no?
Muchísimo, porque bueno, todas luchamos por la atracción del talento. Y el empleado hoy en día tiene mucho poder de decisión. Fíjate, Luisma, yo antes cuando teníamos que contratar a gente en la empresa, pues te hablo a lo mejor hace 6 años, cuando veíamos un currículum que tenía mucho salto organizativo, ¿no? Saltaba muy rápidamente de una empresa a la otra, a lo mejor estaba un año aquí, un año y medio allá. Eso siempre era como una pequeña alarma, lo veíamos, ¿no? Y cuánto ha cambiado las cosas, que ahora cuando pues recibes currículums, yo creo que de hace 2 años para acá, en donde ves esos mismos saltos, tu percepción ha cambiado, es completamente diferente. Lo ves como un talento que se mueve, un talento que quiere aprender, ¿no? eh, un talento que agrega conocimiento de alguna manera. Así que estoy de acuerdo contigo también en eso, Luisma. Y lo único constante, ¿no? Que se dice, lo único constante es el cambio. Así que tenemos que adaptarnos a ese cambio, sí. Cambio y evolución, lógicamente. Cuando es para bien, Luisma, Sí, cuando es sí, para sí, bien. eso es. Oye, y esa faceta de Verónica social, de ayuda a los demás, de involucrarse en proyectos donde dejar el sentimiento de uno, su visión, sus emociones también, ¿por qué no? Eh, Cuéntanos un poco sobre esa otra faceta de Verónica. Sí, fíjate, es otra faceta, pero tan ligada a la faceta laboral, ¿no? En ese aprendizaje del que hablaba, para mí, a medida que crecía, ¿no? En ese crecimiento profesional que he experimentado en mi carrera, am, uno de los objetivos que yo siempre he tenido es, primero, tener un liderazgo amable. Siempre he creído que los liderazgos no tienen que ser autoritarios, que existe otro tipo de liderazgo. Y esto creo que es también un poco la respuesta que me hacías al principio, cómo es, ¿no? Una persona extranjera también en puestos de dirección, en empresas tecnológicas y, bueno, también siendo mujer. Pues siempre he querido mejorar para poder representar el liderazgo que a mí siempre he admirado, que siempre he visto en personas a las que he admirado en el pasado y quería representarlo de alguna manera. Así que parte de ese liderazgo también no solamente es por el hecho del ego, ¿no? Que tenemos que lidiar con el ego todos los días, que yo estoy haciendo un esfuerzo grandioso, ¿no? Por quitármelo, es una capa muy pesada, ¿no? Pero creo que para mí el motor de poner tiempo en lo social es precisamente porque yo creo que todos aquellos que tenemos la oportunidad de tomar decisiones, sobre todo en el mundo empresarial, también tenemos que tener la responsabilidad de ayudar a las comunidades en las que nos movemos. Y para mí ese era, bueno, pues el objetivo principal. Si bueno, yo puedo tomar decisiones de alto nivel, creo que es importante que esas decisiones impacten de una manera positiva la comunidad en la que vivo, ¿no? La sociedad en la que vivo. Ujú. Sí, es nuestra forma de dar, ¿no? Ujú. Nuestra forma de volver un poco a ese entorno en el que estamos, pues nuestra experiencia, nuestro empuje, ¿no? Nuestros contactos también, porque al final la red que generas también te puede ayudar en algún momento o puede ayudar a ese ecosistema pues a tener visibilidad, a comunicar mejor, a llegar a más gente, lógicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que forma parte también un poco de la manera o de la personalidad de cada uno, ¿no? De poder devolver a ese ámbito, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo con esta comunidad, ¿no? Como estamos diciendo, al final Asturias Power no deja de ser un movimiento que busca que profesionales asturianos puedan conocerse cuando no se conocen todavía o establecer relación entre ellos, cambiar un poco el discurso negativo o destructivo de la comunidad hacia lo positivo, la gente viendo que las cosas que se hacen mal o que se han hecho mal y que se seguirán haciendo mal porque todos nos equivocamos, se puedan revertir y las podemos pasar a aspectos pues eso, ¿no? Más emocionales Ujú. en ámbito positivo y constructivo. Eh,
Oye, Verónica, ¿cómo ves Asturias en la distancia? Sueles venir a Gijón, pasas aquí alguna temporada, pero ¿cómo ves ese Asturias que dejaste hace ya 20 años o unos pocos más? Cuando vienes, cuando regresas, cuando estás con tus amigos o tus amigas y andas por esa ciudad que te vio nacer y que te vio madurar, ¿cómo la ves en la distancia? Cuando me preguntas y aparece la palabra Asturias, siempre se me pone una sonrisa. No la podéis ver, pero estoy sonriendo. Ah, Asturias para mí, bueno, es el ancla, ¿no? Evidentemente no somos solamente en donde nacemos, somos donde nos construimos también, pero bueno, yo lo veo como un árbol, ¿no? Un árbol que va creciendo y esas raíces para mí están en Asturias. Me produce inmensa felicidad. Voy a menudo, voy mucho más ahora de lo que iba antes. Quizás también ayuda a que tenemos vuelos directos. Que es una auténtica pasada. Por favor, si hay alguien que nos esté escuchando que tiene algún poder de influencia, no los quitéis. Nos hace mucho bien. eh, Así que veo una Asturias que está buscando una identidad que a mí me está gustando muchísimo. Veo mucha gente creando muchas cosas, sobre todo en el ámbito cultural también. Veo gente creando también muchas cosas en el ámbito tecnológico, ¿no? Y veo, la verdad, siento que la gente empuja muchísimo por todos los valores que tiene nuestra provincia, eh, y con una apertura incluso también más internacional, favorecida un poco quizás por el turismo que estamos teniendo, pero no deja de fomentar luego todos los valores importantes. Así que la veo bien, la veo un poquito menos verde, sobre todo este pasado verano, porque ha llovido poquito, pero se están haciendo cosas muy buenas en Asturias en estos momentos. Y a los jóvenes, ¿qué les podremos decir a los jóvenes? Cuando se habla también un dato negativo, ¿no? Que hay que poner encima de la mesa, que es ese paro juvenil que tenemos en Asturias. Tampoco vamos a resolverlo aquí ahora, pero a esas generaciones que vienen por detrás, ¿no? Que a mí me encanta hablar con ellas y cada vez que tengo la oportunidad, bien sean estudiantes de FP o estudiantes de universitarios o de colegio, ¿no? Siempre me gusta picarles un poco, ¿no? Preguntarles pues cómo se informan, dónde beben pues las noticias, si les interesa la actualidad o no. A veces te sorprendes, ¿no? De esa desconexión que tienen también por su generación. Lógicamente, si nos retrotraemos tú y yo hacia esas edades, seguramente que también estaríamos en un momento vital muy, muy distinto, ¿no? Con otras perspectivas o inquietudes en ese momento, pero siempre intento llevarles hacia esa parte de la inquietud, ¿no? Que muchas veces también es verdad que eso se tiene o no se tiene, hay veces que forzarlo es complicado, pero siempre intentas pues despertarles ahí un poco la inquietud, ¿no? Esas cosas, esas oportunidades que están ahí y que muchas veces simplemente con un cambio de actitud o un querer ir hacia ellas, como tú hiciste cuando te fuiste a Irlanda, por querer aprender, por querer llegar a través del idioma a todo ese resto de gente que no llegabas hasta ese momento, simplemente con un pequeño gesto, ¿no? Pueden conseguir cambiar su vida. Y eso a veces cuando eres joven no te das cuenta de estas cosas, ¿no? Cuando estás en ese momento vital, que estás más pensando pues en salir, en los novios, en las novias, ¿no? O en el deporte, si has de deporte, yo qué sé, en lo que sea. Pero ¿qué les podríamos decir, Verónica, a esos jóvenes que también nos escuchan, que es algo que me sorprende y me gusta que al podcast llegue gente pues de 20, 21, 22, incluso alguno más joven. Eh, ¿Cómo les orientamos? Bueno, sí, no todo tampoco depende de ellos, ¿no? Sino también de las estructuras que creemos para acompañarles en esos, bueno, pues, en esos incentivos de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que necesitamos construir sociedades en las que se
creen incentivos para que sea una sociedad también más activa. A mí, como a ti también, Luisma, me encanta, y yo me río mucho con mis sobrinas y con mi sobrino, la verdad, y me enseñan también todas las nuevas redes sociales, los hitos y los nuevos hits. A mí yo creo que es una actitud también que no solamente es juvenil, sino que yo creo que es también impacta a todas las personas. Yo creo que es estar atentos, ¿no? Yo creo que en la vida las cosas normalmente surgen y las oportunidades surgen cuando uno está atento. Cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás escuchando, cuando estás presente, ¿no? Estar presente, que hoy en día es tan difícil porque estamos tan distraídas por la tecnología. Yo creo que si tuviera que recomendarles algo, que es evidentemente un consejo muy humilde, es el estar atentos y atentas, ¿no? Estar presentes, escuchar y observar, reflexionar y empezar a crear un poco esa autoconsciencia, ¿no? Que luego te hace, a medida que vas creciendo, tener, bueno, pues quizás decisiones que te ayuden a tomar decisiones más críticas en tu vida, ¿no? Y leer. También les aconsejaría leer muchísimo, porque son viajes fascinantes que te llevan a aprender de otras culturas, a aquellos que no pueden viajar a los sitios. Creo que una manera de viajar es la cultura y sobre todo pues la lectura y asistir a obras de teatro, conciertos, que les puedan de alguna manera incentivar esa creatividad y ese espíritu de la creación y de la vida. Sin duda, bueno, sin duda esa parte de descubrimiento, ¿no? Yo creo que es fundamental para ellos, por eso la cultura, la música, el arte, cualquier expresión artística es tan importante dentro de una comunidad, ¿no? El hecho de que haya oferta para que ellos puedan disfrutar de esa oferta, no solamente ellos, los de aquí, sino que también podamos atraer a gente de fuera que pueda interesarse en esa oferta, más allá de la ópera o de cualquier otro, digamos, elemento que ya esté establecido aquí en Asturias, que muchas veces se ve también como un poco en la distancia, incluso elitista, ¿no? Por esa a veces distancia que hay entre ciertas formas de expresión cultural, que yo creo que no es más allá de lo que tú quieras hacer. Es decir, si tú quieres ir a una ópera, la gente, bueno, pues te podrá costar más o menos dinero, pero solamente que es una experiencia y te lo dice uno que nunca ha ido a una ópera en directo. Así que mira, no tengo esa espinita y clavada que espero quitármela no tardando mucho, pero sí he escuchado ópera muchísimas veces, pero no he disfrutado de una experiencia de ese tipo y mira que la tenemos cerca, en ese sentido. Bueno, además es que tenéis la gran suerte de tener una agenda lírica en el Campo Amor envidiable. O sea que, Luisma, esto lo tienes que solucionar, ¿eh? Sí, eso estoy en ello, ya te digo que lo tengo ahí en mente, desde hace tiempo, no desde ahora que lo acabo de decir. Sí, Fíjate, sí. y además, Luisma, hablando ahora mismo bueno, de música clásica, aquí el director de la Orquesta Sinfónica es Jaime Martín. Y Jaime Martín es español, es de Santander. Creo que una temporada fue director también de la Orquesta Sinfónica de Asturias. Si no lo sigue siendo, sí que lo fue. Ujú. También de la de Los Ángeles. Él la verdad que trae un programa lírico y clásico buenísimo y la verdad que da mucha satisfacción, ¿no? Viste otra persona del norte, en este caso triunfando internacionalmente poniendo tanto valor en lo que hace, ¿no? Es fascinante ver la carrera de Jaime Martín. Ujú. Sí, no, me acuerdo ahora de Luis Iberni, no sé si tú coincidiste con Luis, yo creo que en el Milán, Luis fue profesor de música, bueno, era profesor de música en la carrera de historia, bueno, de musicología. Él daba alguna asignatura también en las comunes, pero Ujú. después él estaba más en la parte de musicología y falleció, era una persona joven que falleció de manera repentina y las jornadas de piano del auditorio creo que llevan su nombre, ¿no?
y son de grandísimo nivel, además. Ahí sí he acudido a algunas, así como a otros conciertos de música, ¿no? Oye, Verónica, por terminar, ¿qué reto tienes ahora por delante? Aparte de lo que acabas de decir, salimos de una compañía, sigues formándote, buscando, pues ahora, encontrar un nuevo espacio en el que te sientas a gusto. Pero más allá de eso, ¿qué inquietudes tiene Verónica ahora mismo? Las inquietudes son la verdad es lo que me hace estar tan viva, ¿no? Y tan atenta, como decía antes. Pues continuar creciendo, ¿no? Continuar haciéndome quizás mejor persona, continuar ayudando, bien sea socialmente o empresarialmente. Ahora mismo estoy, pues como te decía, ayudando a empresas un poquito más pequeñas a hacer esa expansión internacional. Me encanta ver cómo las empresas más pequeñas crecen, ¿no? Y pueden de repente ver y que se les abra un mundo de oportunidades. Eso me genera mucha satisfacción. Así que, pues, Luisma, vivir el día a día, continuar reflexionando, viviendo y, bueno, pues siendo un poquito mejor persona de lo que era ayer. En eso es de lo que me estoy focalizando. Bueno, me gusta eso de querer ser mejor persona. No dudo que lo vas a conseguir, aunque con esa voz que tienes, con esa sonrisa que la gente lógicamente no ve, yo ahora tampoco porque tenemos la cámara apagada para que vaya la conexión mejor, pero con esa expresión y con esa manera de tratar a las personas, y mira que no hemos coincidido muchas veces, pero las veces que coincidimos siempre se denota ese cariño, ¿no? Y esa sensación de que estás con alguien que merece la pena estar, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me resuena por dentro, ¿no? Y doy fe de que por otras amistades que tenemos lógicamente en común también lo piensan, ¿no? Así que, Verónica, siempre digo lo mismo al final de los podcasts, nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino, Luisma. Espero que sea largo y que siga siendo bonito y, bueno, pues aquí estaremos para hacerlo más feliz. Un gusto haber hablado contigo, Luisma, y continúa empujando, que lo que estás y estáis haciendo está ayudando muchísimo, así que gracias. Gracias a ti, estamos en contacto y quedamos pendientes de esa comida cuando vuelvas para Gijón con Pelayo y con Arsenio, ¿eh? Eso no se nos va a olvidar. Me lo apunto en la libreta. Venga, un beso muy fuerte. Un abrazo, adiós.